Entonces ahora es cuando los pacientes nos comienzan a preguntar qué tanto nos puede servir la circuncisión para estas cosas. Y lo cierto es que realmente, Entonces significa que... número uno, lo primero que debemos recordar es que cuando estamos enfrentados a un paciente con virus de papiloma humano, debemos aprender a identificarlo. Tanto los médicos generales, familiares, urólogos, ginecólogos, dermatólogos y en general todo el personal de salud que está atendiendo este tipo de pacientes. Y asimismo, es importante que el paciente aprenda a identificar cómo son las lesiones para que, ante cualquier duda, mínima sospecha de la presencia de una verruga viral, esta pueda ser eliminada prontamente. Las verrugas virales en general pueden exhibir múltiples formas, por ejemplo, aquellas filiformes en las que se proyectan hacia la superficie, tienen una base muy pequeña, muy delgada, de mayor longitud, de mayor relieve. Aquellas que son más planas, es decir, tienen una extensión lateral mucho más voluminosa pero con bajo relieve. Aquellas coliformes en las que se parecen como un coliflor. Otras a menudo un poquito más exuberantes en las que se proyectan con mayor altura, son muy exofíticas, es decir, se proyectan hacia la superficie, o en algunos casos son micropapulares, muy diminutas, estamos hablando de pequeños milímetros. En cualquiera de estos casos, de estas amplias gamas de presentación, todas, si se llegan a manipular, se llegan a tocar, se llegan a hacer algún mal procedimiento, pues puede generar dispersión viral, generar más verrugas virales y el paciente finalmente nunca puede alcanzar un tratamiento efectivo. Y en otros casos, pues mucho más severos, más avanzados, en los que no se les da tratamiento, pueden presentar formas más verrugosas, multipapiladas y finalmente con el tiempo llevar a una forma ya terminal, como estamos hablando del carcinoma escamocelular, en las que todas, sin importar el subtipo, están asociadas a este tipo de riesgo. Me has dicho que estaba todo en orden, ¿no? También es súper interesante que debemos aprender a distinguirlas de las glándulas sebáceas, aquellas glándulas que están usualmente en la localización del prepucio y que a menudo se confunden y los pacientes piensan que son verrugas virales y no lo son. También debemos distinguirlas de las pápulas perladas del pene. Y por esto la mejor conducta que podemos hacer si somos médicos generales o si en este caso este video lo estás viendo es un paciente, pues que consulten con el dermatólogo para tener certeza diagnóstica. También es súper interesante ver cómo algunos pacientes cuando me consultan por verrugas virales, inclusive porque han sido remitidos de otros profesionales, pero en realidad vienen siendo moluscos contagiosos, que también es otra enfermedad de transmisión sexual que está relacionada o que está causada por una transmisión de otro virus, que es el poxvirus. Obviamente tiene una biología, un tratamiento y un pronóstico totalmente diferente. ¡Ay, que no es verdad! No. Número 2. Debemos recordar que el virus de papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más prevalente alrededor de todo el mundo, inclusive por encima de VIH, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual, herpes por ejemplo. Y eso no quiere decir que el médico general pues no tenga la preparación para identificarla, porque pues el médico ahorita tiene toda la información disponible en el medio, toda la literatura y todo el entrenamiento para poder realizarlo. Sin embargo, hoy en día, si el médico general, el urólogo o el ginecólogo está diagnosticando más sífilis, por ejemplo, o más herpes, o más otras enfermedades de transmisión sexual, inclusive más VIH, pues realmente vale la pena ponernos a pensar qué tanto se le está pasando por alto un diagnóstico de virus de papiloma humano, porque como les dije anteriormente, el virus de papiloma humano, las lesiones pueden ser inclusive micropapulares, muy pequeñas, ¿sí? Y en ese sentido, pues podríamos estar haciendo muchos subdiagnósticos en un mismo paciente. Número 3. Los urólogos, por ejemplo, que realizan procedimientos, pues deben aprovechar esos momentos en los que el paciente está descubierto y pueden aprovechar para examinarlos y hacer un examen físico minucioso. Y si están detectando verrugas virales, pues obviamente remitir con el dermatólogo, o si ellos tienen el entrenamiento para poderlo tratar, pues de una vez realizar un tratamiento adecuado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los ginecólogos, inclusive si están realizando un simple procedimiento, una inserción de un dispositivo intrauterino, si están revisando el área genital de la mujer por cualquier otro motivo médico, pues no pueden perder de vista esto. Es importante, por ejemplo, también que si los pacientes se van a someter a un procedimiento urológico, ginecológico, primero se deben resolver las verrugas, porque si llegan a hacer intervenciones en el área donde están las verrugas, incisiones o cirugías, puede haber esparcimiento o dispersión viral por toda la zona o la línea quirúrgica, y esto en general pues puede conllevar a problemas, a dificultades en el tratamiento del paciente, inclusive a que los tratamientos sean mucho más prolongados en el tiempo. Número 4. Tener en cuenta que hay otras vías de transmisión sexual como la orogenital y la oroanal. Es decir, que pues esto puede conllevar a otro tipo de manifestaciones o puede llevar a otro tipo de transmisiones de estos subtipos en otras localizaciones por fuera de la zona genital, es decir, en zonas extragenitales y viceversa. Me explico mejor.
Aquellas cepas que están usualmente localizadas en la zona genital o que están implicadas en el compromiso de la zona genital o anal pueden comprometer la zona oral, nasal o toda la parte de la vía respiratoria alta. Por favor, el paciente también debe tener la precaución de que si tiene este tipo de conductas, si tiene este tipo de actividades sexuales con su pareja, por favor se revisen la cavidad oral, los carrillos, las encías, el piso de la lengua, es decir, debajo de la lengua, la misma lengua por todos los lados, adelante, atrás, por arriba, por abajo. También se deben revisar las encías, el paladar blando y el duro, las fosas nasales, porque por ahí pueden encontrarse muchos de estos tipos de lesiones. Vale, un momento, espera. ¿Quién es el cabezón? ¿Por qué es tan cabezón? ¿Por qué es tan cabezón? Número 5. Ahora recordemos que el virus de papiloma humano puede variar su presentación de acuerdo a la localización. Por ejemplo, en el 24% de los casos puede localizarse en el glande, en el 44% en las mucosas, estamos hablando de otro tipo de mucosas, oral, anal, en el 30% de los casos en el prepucio y en la zona púbica, y por eso es muy importante que primero realizamos una retracción del prepucio para evaluar la cara interna de ese prepucio, es decir, la porción del prepucio que hace en contacto con el glande. ¿Por qué? Porque es precisamente en esta localización donde se está haciendo contacto con el surco balano prepucial y con la porción externa o más distal del meato uretral. Y si estas zonas llegan a estar comprometidas, pues traen otro tipo de connotación, de mayor connotación, sobre todo en cuanto a tratamientos y de evaluación de compromiso, si está por ejemplo afectado otras porciones de la uretra, como lo vamos a ver más adelante en este video o en otra tercera parte del video. Número 6. Y precisamente con esto les quiero comentar de acá la importancia de realizar la circuncisión, porque tiene muchos beneficios tanto para las personas que tienen VIH u otra condición inmunosupresora, o en general, en la población en general, porque puede ofrecer beneficios para reducir significativamente la transmisión de otras enfermedades de transmisión sexual u otras cepas de virus de papiloma humano. Estamos hablando de otras enfermedades como por ejemplo VIH, sífilis, herpes, hepatitis B y C. Recuerden que en el prepucio es la zona donde hay mayor abrasión, mayor fisuración, mayor trauma tras la relación sexual, sea con o sin preservativo, ¿sí? Y obviamente a través de estas áreas, de estas soluciones de continuidad de la piel, pues se puede presentar una mayor probabilidad de adquisición de este virus. Tenemos muchísimas cosas en común. Número 7. Ahora pensemos en los pacientes inmunosuprimidos, incluyendo aquellos pacientes con VIH. Ellos pueden tener inclusive mayor riesgo de virus de papiloma humano, y estamos hablando que aproximadamente un 78% de compromiso en la región anal, un 36% de compromiso en la zona púbica y del pene, y hasta un 30% en la zona oral, e inclusive con cepas de alto riesgo. Recordemos las cepas de alto riesgo que ya la habíamos revisado en el primer video, principalmente 16 y 18, pero obviamente no son las únicas, hay otras que vamos a dejar en la descripción de este video. Número 8. No podemos pasar por alto en la consulta dermatológica que no solo podemos pedir exámenes para enfermedades de transmisión sexual convencionales, es decir, exámenes convencionales como VIH, sífilis, clamidia, herpes, virus, hepatitis B y C, sino también comenzar a indagar por otro tipo de enfermedades de transmisión sexual emergentes como son Shigella y hepatitis A. Hay enfermedades de transmisión sexual que son por vía oroanal, ¿sí? En ese caso son, por ejemplo, Shigella, que también se puede transmitir a través de estas vías, o hepatitis A. Y el real problema es que, por ejemplo, en el caso de la Shigella, cada día, conforme va pasando el tiempo y con el suministro de antibióticos que se le está proporcionando a este tipo de pacientes, pues obviamente se está generando resistencia. Un paciente que está recibiendo un tratamiento para Shigella, pues obviamente el otro paciente que está recibiendo esta Shigella ya no le va a servir el mismo tratamiento porque se ha desarrollado esta resistencia antibiótica, y en ese sentido pues va a ser mucho más complejo resolver este tipo de condiciones médicas. Tanto rato dudando si hacerlo o no. Número 10, súper importante. En el caso de la hepatitis A, pues ocurre lo mismo. Yo invito a los médicos y a los pacientes en general a que se realicen exámenes para evaluar si tienen hepatitis, y sobre todo hepatitis A. Obviamente también hay que realizar exámenes para la hepatitis B y C, pero sobre todo la hepatitis A está siendo súper subdiagnosticada, es decir, está pasando por alto. Es importante que se haga evaluación a través de anticuerpos IgG e IgM contra hepatitis A, y que debemos tener en cuenta, pues que en general, si el paciente tiene una IgG negativa, pues claramente este paciente debe buscar un esquema de vacunación. Hay que vacunar al paciente. Y si tienen una IgM positiva, pues obviamente si el paciente está con clínica, con síntomas, con hallazgos de hepatomegalia, ictericia y otros elementos, pues claro que hay que recibir tratamiento, ¿sí? Entonces, pacientes que tengan hepatitis A, hay que pedirles IgG e IgM y evaluar cuál está positiva o cuál está negativa, porque si está negativa, y en el caso de que ambas estén negativas, claramente va a necesitar recibir un esquema de vacunación. A ese paciente ustedes no los pueden enviar a casa, o ese paciente, si sabe
y si tiene conocimiento a través del médico, pues, si le han proporcionado la información de que tiene estos exámenes negativos, pues claramente debe buscar un examen de vacunación, porque si tiene este tipo de relaciones oroanales, ¿sí? Pues le puede dar hepatitis A. Lo mismo ocurre con Shigella, tienen que estar muy atentos, porque puede ser un agente que es de bastante y difícil tratamiento. ¿Y cómo creyeron que iba a terminar este video? Con este señorito. Sí, buenas. Hola. Hola.